En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, chilenos y chilenas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si estás en Osorno 91.1, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas 100.3, en Talca 94.5, Concepción 88.1, en Santiago de Chile, en Curacaví, en toda la región metropolitana somos 92.1. 9 años haciendo juntos Chile Público aquí en Agricultura, y el WhatsApp es el mismo, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve, canal 166, en Zapping TV 143, en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Vamos hasta Curacaví, Lucho Fraile, y no hay de nuevo fiesta de la chicha. Yo sé que a ti te gustaría otra edición. Deberían ser 2 al año. Cristian Hernández, alcalde de Curacaví. Bienvenido a Chile Público. Encantado, Jorge. Un gusto encontrarnos de nuevo aquí en los estudios de Radio Agricultura, y un poco entusiasmado con la idea de 2 fiestas de la chicha. Creo que lo dialogamos la última vez que nos vimos, no solo contigo, sino que también con varios vecinos de la comuna, que podríamos aprovechar, por ejemplo, el día del 18 de septiembre, las fiestas patrias. Hay actividad en el Estadio Julio Riesco para el 18. Muy limitada. ¿Sí? Hasta ahora sí. Hasta ahora no se ha explorado en el último tiempo una actividad contundente como lo que vivimos en la fiesta de la chicha para las fiestas patrias, y es una cuestión que estamos evaluando. ¿Qué nos frena o qué me ha frenado? Para contextualizar un poco, nos vimos con Radio Agricultura en el contexto de la celebración de la fiesta de la chicha de Curacaví. A principio de mayo fue. El 1 de mayo, el 2 de mayo. El 2 de mayo. 2, 3, 4 de mayo. Exacto. Viernes a domingo. Exactamente. Fue un evento magnífico en el que recibimos muchísimas más personas de visita que lo que aquí lo que teníamos presupuestado, lo que es una muy buena noticia, o fue una muy buena noticia para Curacaví, en virtud que ahí está lleno de emprendedores y nuestros productos. Entrada gratuita. Porque fue un muy buen espectáculo. Y lo conversamos entonces, y dado ese contexto, nos quedó rondando la idea. Para las fiestas patrias se hacen actividades locales, hay ciertas juntas de vecinos que se toman el momento como para hacer sus fondas, algunos comerciantes valientes que se instalan, pero disgregados por la comuna, y en los últimos años no se ha explorado la idea de hacer un gran evento. Y le hemos estado dando vuelta, pero no se encuentra. Mire, yo la tiré así de chiripa, por si acaso. Claro, el problema es que uno se empieza a encontrar con la realidad del mundo municipal, ¿no? Que no está presupuestado, no tenemos programa, no tenemos... Y tenemos que debatir una idea de este tipo, que es financiera finalmente, ¿no? Hay que debatirlo políticamente, es decir, hay que ponerlo en la mesa del consejo, evaluarlo desde muchas perspectivas, y finalmente empieza a pasar el tiempo, que es muy rápido y muy lento en el mundo municipal, en el mundo administrativo. Podría ser para el 2026 perfectamente, cuando usted ya decida su propio presupuesto. Exactamente, es parte de las reflexiones que vamos a dar, pero también estamos mirando qué pasa con nuestros vecinos, porque en la comuna de Melipilla hace un par de años se viene realizando una actividad para esa fiesta que es muy interesante. Casablanca también tiene. Sí, Casablanca, pero recuerde que Curacaví está en la región metropolitana. Sí. Y Casablanca es la quinta región, y a nosotros nos separa un doloroso peaje que hace que nuestras comunas, Casablanca y Curacaví, sean muy distantes del quehacer del uno del otro, a pesar que estamos como a 15-20 minutos de distancia. Nos mantenemos muy distantes en la práctica por esa situación. Alcalde Tuta Martínez. Sí. Que viene para acá al programa. Sí, tuve la ocasión de conocerlo en la celebración de las fiestas de la chilenidad, puede ser, de Casablanca, no, la fiesta del vino, no recuerdo el nombre. Las vendimias, puede ser. La vendimia de Casablanca. Y debo ser franco, ya que estamos aquí, de aquí no va a salir. Fui principalmente porque la fiesta fue unas semanas antes de la de Curacaví. Fue allá. Entonces yo fui aceptando la invitación de mi colega de Casablanca para participar de aquella actividad. Pero en verdad aproveché la oportunidad de observar qué tal era la performance de aquella fiesta, y me dejó una muy buena impresión. Pero también me dejó un estándar que observar, y muy humildemente y con mucho respeto por mis queridos vecinos de Casablanca, la de Curacaví estuvo mucho más genuina. Es una fiesta muy genuina, en el que la gente participaba muchísimo y que congregó una cantidad inédita de personas.
y que nos dejó muy satisfechos, y por eso que estamos pensando, dándole vuelta, como decimos vulgarmente, a la idea de poder plantearnos un evento que congregue todo lo interesante que tiene Curacaví para celebrar en conjunto la fiesta del 18 de septiembre, pero es una cuestión que estamos evaluando. A lo mejor, ya que estamos aquí, voy a aprovechar, porque si no todos los días está con el alcalde. A lo mejor no traer los artistas, que deben ser de las cosas más onerosas que debe pagar el municipio, y concentrarse en lo que es la fiesta en sí. En el fondo, los locales de comida, las cosas, la feria esa que tenían para los niños con juegos, ese tipo de cuestiones que... Es precisamente lo que estamos pensando, de disponer un evento. También es una aventura, sería una aventura, porque no sabemos el resultado económico. Finalmente la municipalidad dispone de recursos, pero el objetivo es generar un mercado que permita a comerciantes locales o a emprendedores locales poder generar ingresos. Por ejemplo, en el caso de la fiesta de la chicha, ¿todos salvan la plata, a lo menos? O sea, todos quedaron muy felices en esta fiesta de la chicha. Más que salvar la plata. Entonces les fue muy bien, y qué bueno que así sea, porque igual toman un riesgo. Finalmente son 3 días que hay que vender. Exacto, pero para nosotros también, desde la perspectiva del análisis, ¿no?, de la evaluación posterior, esa retroalimentación que obtuvimos de los comerciantes y de los emprendedores que participaron de las ferias, que a ellos les toca pagar permiso, les toca invertir tiempo, trabajo y capital, todos resultaron muy conformes con el despliegue. Y también desde la municipalidad, para nosotros ese es el objetivo logrado, porque finalmente la municipalidad invierte, no cobra entrada. Lo que se cobra por los permisos o por los derechos de participar en las actividades de la feria tiene un costo moderado, muy moderado, y por lo tanto hace limitada la cantidad, el retorno directo de la municipalidad. Y por lo tanto es indirecto el retorno, saber que cientos de pequeños emprendedores de nuestra comuna tuvieron una oportunidad de trabajar y que les generó ingresos interesantes, es un logro para nosotros, y paralelamente, por cierto, el reconocimiento de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Y imagino que, hay otro costo que es que no me pasa tanto, que nosotros en el verano transmitimos un par de fiestas este verano 2025 en distintos municipios. Y uno ve en el caso de Curacaví que está muy involucrado el funcionario del municipio. No es una productora externa que viene y hace todo. Yo entiendo que a lo mejor no pueden parar el escenario, ¿no? Claro. Pero uno ve la inmensa mayoría de las personas que están ahí haciendo la pega son funcionarios. Sí, en efecto. Hay que pagarle hora extra, imagino. Aunque no lo crean, no en todos los casos, porque muchos de ellos no estaban convocados. Nosotros fuimos muy cuidadosos porque en tiempos, en administraciones anteriores, se convocaba un gran contingente de personal municipal y que nosotros fuimos evaluando que probablemente no era tan necesario. Y fuimos mucho más prudentes en la convocatoria, fuimos muy específicos, depende del tipo de la actitud de cada funcionario, las habilidades que tiene cada uno, porque este es un contexto distinto. Es decir, para trabajar en la municipalidad y atender público o resolver problemas de índole social, claro, uno responde a una forma de ser, ¿no? Pero este es otro contexto, ¿no? En el que hay que controlar el orden público o colaborar en esas materias, ordenar el escenario, etcétera. Y fuimos cuidadosos en convocar a los funcionarios que tenían experiencia también. Mi alcaldía es nueva, ¿no? Ya 6 meses. Y apostamos entonces a la experiencia que tenían algunos funcionarios que habían tenido, según los reportes que recibimos, un buen despliegue, y convocamos al grupo correcto, a la cantidad correcta de personas, y el resultado fue el que vio, pero que tenían muy buena presencia, porque estaban en cada rincón que uno miraba, teníamos nuestros funcionarios literal haciendo la fiesta de la chicha. Finalmente en efecto es la municipalidad la que hace la fiesta de la chicha, y se hace evidente cuando uno visita el tras bambalinas y se da cuenta que está todo bien flanqueado por nuestros funcionarios, que se sacaron un 7 por sí. Alcalde, lo quiero llevar a otro tema. Habrá sido un mes atrás, Curacaví estuvo en el centro de la noticia, sin querer queriendo, y claro, por una noticia que a uno no le gustaría ver nunca, que fue esta primera desaparición, ¿no es cierto?, de una avioneta con muerte de personas, las condiciones climáticas y geográficas justo de la zona donde se presumía que podía haber quedado, hizo bien dificultoso el encuentro de los restos de la avioneta y de los cuerpos también de las personas. No hubo sobrevivientes, fueron creo que 6 personas las que fallecieron. Esto, más allá de que haya estado en el centro de la noticia, a todo esto, ¿quiénes lo encontraron? Eran unos motoqueros de Curacaví, ¿no? Sí. Quienes hicieron el hallazgo, el primer hallazgo, sí, fueron vecinos de Curacaví que se desplazaban en moto.
Más allá de que, por supuesto, el municipio en esto no tiene responsabilidad alguna, la comuna no tiene responsabilidad alguna, más allá de que haya esto ha sido una noticia que nos consternó a muchos, siempre impactan mucho los accidentes aéreos. ¿Es relativamente usual esto de que avionetas caigan dentro del espacio territorial de la comuna? En Curacaví no es tan frecuente. Sí hay un registro no muy inmediato, pero hace algunos años atrás habría habido un accidente también aéreo, pero son casos en extremo excepcionales. Y el que nos tocó vivir es absolutamente excepcional, dadas las características que tiene. Era un avión que provenía del aeropuerto internacional de Santiago. Creo que iba en rumbo a Arica con médico, enfermera. En efecto, estaban haciendo el traslado de un paciente que venía de una alta o de un traslado médico. Yo quiero aprovechar de enviar un caluroso saludo, ¿no?, a los familiares de las víctimas, y perdón que me tome este segundo, pero tuve ocasión de interactuar con ellos personalmente en un momento que no sé si es descriptible, el que les tocó vivir, y me obliga el haberlos conocido un mínimo de reflexión sobre la situación que les tocó vivir, y les envío un saludo cariñoso, aprovechando que sé que los micrófonos de esta radio llegan a todos lados, quienes además tuvieron múltiples gestos de agradecimiento a la comunidad de Curacaví. Y creo que quedó formado un lazo por nuestros vecinos con la situación triste y terrible que les tocó vivir a ellos, y creo que es un bonito homenaje recordar a esas familias. Pero sí, en efecto son situaciones en extremo excepcionales, y que de verdad yo nunca me imaginé que algo así tendría que sucederme justo en este periodo. Uno se prepara como alcalde pensando en que va a resolver los problemas sociales, los problemas económicos, es decir, cómo gestionamos y cómo mejoramos las oportunidades laborales de nuestra comuna, incidir en la salud y la educación y de pronto, y a mí me tocó muy, muy de golpe, yo asumí el día 6 de diciembre, y el día 7 de diciembre me enfrenté inmediatamente con una primera emergencia, que fue un incendio forestal en una zona poblada, que se perdió el control y que se desplegó todos los recursos de la región metropolitana de emergencia para poder contener. Hace algunos años atrás en esa misma zona ya había habido una experiencia similar de un incendio terrible que arrasó con hectáreas con el fuego, y luego, habiendo superado eso, ya era excepcional en Curacaví, que es un pueblo chiquito, ¿no? Nos conocemos muy de cerca la gran mayoría. Era como alcalde, usted le tocó, asumió y le tocó al tiro. Y solo pasan un par de meses y nos enfrentamos a esta terrible situación, en la que también de manera espontánea, yo diría que más bien desde la perspectiva del vecino y del ciudadano, es que nos vimos motivados a intervenir con todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance desde el primer momento. Y sucede que fuimos de los primeros en llegar, nos acompañamos con bomberos de la comuna en la primera reacción, sin todavía siquiera tener la confirmación de que había habido, cuál era el lugar exacto de la desaparición, y eso nos dejó involucrados en el medio de la situación, y tuvimos mucho que aportar durante toda esa situación, y por eso hablo en plural porque a mí me tocó hablar en algunas intervenciones en los medios de comunicación, pero había junto conmigo la gente de emergencia, la directora de operaciones, hasta el jurídico estaba con nosotros en terreno, y por cierto todos los funcionarios de seguridad a disposición. De manera espontánea hicimos turnos éticos, no es que nos hubiéramos puesto de acuerdo ni que nos fuimos turnando para mantener una presencia permanente de la municipalidad, porque además la zona donde ocurrió la emergencia es una zona remota y que requiere de la orientación local, que resulta muy útil para los equipos de rescate, y de hecho resultó tan evidente aquello que quienes hicieron el hallazgo fueron vecinos de Curacaví. Yo prefiero no decirles motoqueros, porque sí, son un grupo motoquero, pero son vecinos de Curacaví, apasionados por el servicio, que incluso excediendo las recomendaciones, pero con la convicción de que los curacavinanos todos teníamos una noción mucho más aterrizada, más cercana a lo que había sucedido, tomaron la iniciativa, y este grupo de todas maneras tomó la previsión de estar comunicado con el puesto mando. Y cuando el grupo de motoqueros sube, nosotros teníamos conocimiento que estaban subiendo a hacer la búsqueda por ese sector, y nos enteramos rápidamente de que habían encontrado los restos. Ocurre lo siguiente, que llegan los jóvenes de Curacaví, y a los minutos después, o no mucho tiempo después, logran visualizar o visibilizar al helicóptero de la Apache, que estaba recorriendo también la zona,
y ellos orientaron el primer hallazgo, pero desde la formalidad, ¿no? Quien de parte del Estado adopta el procedimiento es la FACH, y por eso es que uno lo explica así, es decir, mire, la FACH ha tomado el procedimiento, la FACH ha hecho el hallazgo, más allá de que en la práctica, quienes lo encontraron fueron ellos. Quienes dieron las orientaciones para poder llegar rápidamente fueron nuestros vecinos de Curacaví, que, como digo, en un acto de colaboración, y no eran los únicos, había muchos grupos de vecinos que estaban tratando de recorrer los cerros que son bien conocidos por arrieros, por gente que le gusta cazar, gente que le gusta conejear, y de hecho, en lo personal, yo mismo he recorrido un par de veces esos cerros porque los que somos de Curacaví conocemos nuestro terreno, nos gusta pasear por los cerros. Bueno, ahora que soy alcalde y hace un par de años ya no, pero más joven, es una bonita práctica en Curacaví y muy difundida la del trekking por los cerros de nuestra comuna. Entonces conocemos cómo es el lugar. Y fue muy valioso el aporte que ellos pudieron hacer. Se lo preguntaba, claro, del punto de vista de que imagino que no es que se caiga un avión todos los meses, ni menos todas las semanas, pero en el fondo, claro, cómo el municipio había reaccionado a una emergencia que es poco usual, y también en términos administrativos. Yo imagino que en términos de, claro, de la búsqueda, no sé si usted tenía un papel administrativo, sino que fue una cuestión a lo mejor más de facto y dado la fuerza de los hechos que usted ha detallado. Por ejemplo, nosotros conocemos el terreno, nosotros tenemos inspectores municipales, por supuesto los vecinos, con los vecinos el municipio tiene credibilidad, entonces podemos conversar con ellos. Exacto. Distinto es si llega el jefe metropolitano de la oficina de emergencia, claro, que probablemente no lo ha visto nadie nunca. No porque no aparezca, sino que, claro, no hay esa emergencia. En el lugar no lo ubica. Exacto, a eso me refiero. En efecto, tal como lo describe usted, veo que está mejor que yo para responder la entrevista porque le salió mejor. Pero sí, en efecto, esa es la situación. Nosotros llegamos en la primera reacción, como digo, en una reacción natural, porque justo ese día coincidió con que teníamos un fenómeno de lluvia y estaban nuestros equipos de seguridad desplegados por la comuna a la espera de cualquier eventualidad, cualquier emergencia. Y por eso es que estábamos tan inmediatamente disponibles. La primera reacción la hice yo mismo. Una cosa casi... llego a la municipalidad y justo llaman por teléfono y dicen, sí, en efecto, ha habido una desaparición de un avión y ha caído en la zona de Carén. Y aparece el primer equipo de emergencia y dice el alcalde, ¿sabe que deberíamos ir a ver? ¿Saben qué? Vamos, porque yo estuve hace unos días atrás en ese barrio, una zona remota. Habíamos visitado a unos vecinos pensando en que venían las lluvias y que es una zona de difícil acceso, ver de qué manera podíamos prever el corte de caminos, que en alguna ocasión había quedado una familia aislada y que tenían un problema de emergencia de salud y no podían salir. Previendo eso, habíamos hecho la visita hace unas semanas atrás y esa noche estábamos disponibles para atender emergencias y entonces surge la emergencia más importante y reaccionamos. Y felizmente nos desplegamos con 2 camionetas 4x4 y cuando yo llego al lugar de donde se instaló posteriormente el puesto mando, ya habían llegado los bomberos hace unos minutos, había llegado una patrulla de carabineros local también y nos encontramos con que el vehículo que tenían ahí no servía para subir los cerros y teníamos una noción inicial de dónde podía haber sido el lugar de desaparición y era prudente observarlo. Y había ya vecinos del mismo sector que estaban a la espera de subamos porque conocemos el camino, y de hecho con las camionetas municipales hicimos el primer ascenso a una zona que estuvo muy cerca del lugar donde fue el hallazgo final. Muy cerca, pero las condiciones climáticas de esa noche hacían mucho más difícil el trabajo, porque había mucha nube que se metió en los cajones de los cerros altos y bien escarpados, las nubes metidas entre medio, y desde arriba entonces era imposible visualizar nada y obligaba al descenso por las quebradas. Esa noche hubo un piquete de vecinos con los que estuvimos comunicados toda la noche que recorrieron todas las crestas de los cerros y pasaron muy cerca del lugar, pero por las condiciones climáticas fue inviable y era muy riesgoso a medianoche bajar por las laderas porque son cientos de metros, no son un par de metros, sino que son cientos de metros y era muy difícil hacer una búsqueda en terreno durante la noche. Pero y aquí voy a la cuestión que nos motivó, porque por cierto, en el intertanto que sucede esto que yo estoy relatando, está desplegándose el equipo de profesionales dirigido por Senapred, se incorpora el delegado presidencial regional y están en el trabajo profesional. Eso está sucediendo también mientras sucede esto que yo relato. Pero para nosotros, y bueno, y el sistema oficial, ¿no? El Senapred se preparaba para hacer una búsqueda con equipos profesionales, con equipamiento profesional, con vehículos específicos para búsquedas de ese tipo.
pero en el intertanto hicimos todo lo que estaba al alcance de lo que haría cualquier persona para... Es lo que yo esperaría, hablábamos con el grupo, es lo que yo esperaría en el caso de que yo estuviera en una situación como esa. No querría saber que tengo que esperar hasta la medianoche o a la mañana siguiente para que se inicie el servicio de búsqueda. Y esperaría que todos los recursos que estén al alcance se desplegaran desde el primer minuto. Y como el trabajo de Senapred y de esas otras instancias es más complejo, porque hay responsabilidades administrativas de las cuales se debe responder, lo hace un poco más lento. Y en el intertanto, entonces, considero que era muy valioso que el aporte que hicieron los vecinos en hacer esa búsqueda, que finalmente nos permitió de manera muy temprana descartar ciertos lugares como el posible lugar de un accidente. Y debido a eso fue que en la mañana siguiente ya estábamos nosotros teníamos claramente identificado el lugar, porque además, y ahí se condice con lo que usted plantea, la municipalidad en efecto sirve de filtro para dar veracidad al aporte de información que nos estaba llegando. En la noche se difundió un video, pero cuyo dueño no sabíamos. A mí me llegó por redes sociales, pero no sabía quién lo había difundido, que nos indicaba claramente la posición. En la mañana siguiente, el dueño del video, el autor, llegó al punto de búsqueda y se identificó como el dueño del video, nos indicó claramente desde dónde había sido captado, y con eso confirmamos muy temprano nosotros cuál era el lugar donde correspondía hacer la búsqueda. Dificultó el clima, como digo, para el trabajo, pero nosotros muy temprano, mientras que los equipos de búsqueda oficiales tardaron un poquitito más en identificarlo, y en algún momento tuve dificultad para hacerme entender con los equipos tácticos, ¿no? Pero finalmente fue ese el indicio que nos indicó cuál era el lugar donde había que buscar. Una vez más los vecinos, y filtrado por todos los equipos profesionales, ¿no? de rescate. Pero sí, en efecto, para cerrar, fue una experiencia muy fuerte, porque también tuvimos contacto con los propios familiares, como digo, en un momento que yo creo que es difícil de describir, y siento que la solidaridad de los curacaminanos fue posible transmitirla a través del equipo que estábamos ahí, porque todo Curacaví estaba consternado con la noticia. Oiga, se nos fue todo el programa. Oye, no, lo digo para bien. Pero se nos fue el programa, entonces vamos a tener que invitarlo de nuevo para hablar un poco de las noticias actuales. Exacto, y de los proyectos, ¿no es cierto?, en que está en Curacaví, pero le agradezco mucho el detalle y sobre todo la sinceridad, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en esos días. Y qué bueno que la gente de Curacaví, que todavía hay gente, cuando uno dice que todavía hay gente buena, hay que ir a Curacaví. Sí, hay gente buena. Hay gente buena, y quedó claro en aquella ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos pronto. Cristian Hernández, alcalde de Curacaví, con nosotros hoy día en Chile Público. Nosotros, Lucho Fray, hacemos pausa comercial y seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, querido amigo Lucho Fraile, para seguir haciendo juntos este Chile Público, programa que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Como todas las semanas, nosotros trabajamos, el equipo de producción duro para traer temas contingentes, novedosos a nuestro Chile Público. Ya está aquí Francisco Cubillos, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa, también conocida como IBIO. ¿Cómo estás, Francisco? Todo bien, ¿tú? Muy bien. Oye, cuéntame, antes de entrar en materia, cuéntame del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Mira, el Instituto Milenio de Biología Integrativa se funda el año 2017 gracias a la iniciativa científica Milenio, que hoy día es parte de ANIT. Y somos 6 investigadores, los cuales lo que hacemos es estudiar la interacción planta-hongo principalmente, tanto las plantas, tanto los hongos, tanto los bosques, tanto los hongos que habitan esos bosques, pero los estudiamos a nivel molecular, es decir, no tanto visual, sino que en realidad cómo se comunican a nivel molecular, cuáles son sus estructuras genéticas, cómo se diferencian genéticamente, cómo esto lo hace que se diferencien en rasgos, y por lo tanto vamos como a la parte más fundamental a nivel de biología molecular, a nivel de genética, a nivel de microbiología, de fisiología vegetal, para entender la relación de estos organismos, particularmente en Chile, que tenemos una riqueza importante en términos de plantas, hongos y de recursos vegetales varios.
Y esto parte como este instituto como una necesidad de aportar a la ciencia, de algún grado de inversión para nuevas tecnologías, de farmacéuticas tal vez, o mera investigación. Esto nace... La iniciativa científica Milenio siempre tiene una arista de ciencia fundamental muy importante. Entonces esto nace desde el saber. Y luego nosotros, a través de estos años, ya estamos en el año 8, de 10 de financiamiento, nos ha permitido tener aristas aplicadas hacia la biotecnología. Por ejemplo, nosotros hoy día con investigadores del instituto estamos haciendo un whisky nacional endémico, 100% chileno. Mira. Y cuando digo 100% chileno, no es que solamente se ha hecho en Chile, sino que utilizamos todos los ingredientes. ¿Cuántos años le van a dar a ese whiskycito? Esa es una buena pregunta. Por ahora estamos trabajando en el prototipo, esperamos salir con los primeros productos este año, el próximo año. Estamos comenzando a hacer whisky, insertándolo en barricas de madera chilena, ¿cierto? Entonces de esa manera vamos jugando. Perdón, es que me gusta el whisky. Sí. ¿Es un blend? ¿Es un un bourbon, un Tennessee? Nuestra inspiración es el whisky escocés. Ya, personalmente, estamos ahora haciendo un single malt. Sin embargo, a mí particularmente me fascinan un poco los whiskies ahumados. Ese ahumado que uno puede sentir. Tennessee, del Jack Daniel. Claro. Entonces estamos jugando un poco, pero al mismo tiempo estamos jugando para que no sea ni el Tennessee, ni el Jack Daniels, ni el escocés. Para que sea un whisky chileno. Y que si tú mañana estás de viaje y estás en un restaurante y pides un whisky, tú digas, quiero el whisky patagónico. Y eso se entienda que es un whisky distinto de cualquiera de los otros que estamos hablando. Y eso otorgado un poco por estos recursos vegetales y las levaduras nacionales que son las que hacen la fermentación, ¿cierto? Que otorgan gran parte de los rasgos que luego nosotros obtenemos en sabor, en aroma. Y esa es la arista un poco que deriva de la ciencia fundamental de identificar los recursos vegetales y biológicos que tenemos en la Patagonia, tanto de hongos como de plantas, que nosotros hemos visto esta arista, que son aplicables en fermentación, que son aplicables para que hoy día podamos hacer un whisky. Nuestro territorio nacional en ciertas regiones se asemeja mucho con Escocia, por ejemplo, y por eso también nos hemos inspirado un poco en la turba escocesa, ¿cierto? Pero no queremos ser extractivistas, sino que queremos conocer esos recursos biológicos que se utilizan para el ahumado de las maltas y producirlos, no acabar con ellos, sino que en realidad ser una máquina productora de lo mismo. ¿Esto tiene algo que ver, se condice, tiene similitud con los amigos de Notco, por ejemplo? Sí, de alguna manera, porque estamos hablando desde utilizar... Para los auditores, not milk, not meat, ¿no es cierto? La hamburguesa vegana, la leche, qué sé yo. Estamos hablando de hacer... que trabajan con un algoritmo. Claro, laboratorios, digamos, o cocina molecular, se podría decir, ¿cierto? A través del conocimiento de las moléculas, a través del conocimiento de qué es lo que tienen esos recursos vegetales, esos recursos fúngicos, ¿cierto? Podemos generar alimentos. En nuestro caso, estamos generando este whisky, partiendo con ello. Mucho mejor idea, ¿qué creen que les diga? Sí. Mucho mejor idea que la leche de almendra, boba, ¿eh? Ya. Sí, y sobre todo, en realidad, algo que a nosotros nos interesa desde la investigación es la diferenciación y la identidad. Como chilenos y chilenas somos súper buenos para valorar lo que viene de afuera. Pero ¿qué tal si lo hacemos nosotros? Hacemos un producto auténtico y que mañana sobre todo este producto nos enorgullezca estando en el extranjero. El pisco, por ejemplo, es uno de esos productos que nos orgullece y que nosotros lo exportamos con orgullo porque somos los mejores, porque somos capaces de generarlo, ¿cierto?, desde esta región. Bueno, también podríamos hablar desde esa perspectiva del whisky, y nuestro Instituto Milenio estudia la Patagonia desde esa perspectiva, y nos enorgullece estudiarla porque es un recurso único en el mundo, y un poco desde ahí nace la ciencia que hacemos en el instituto. Nature, Ecology and Evolution, que tiene que ver que este es un estudio, ¿no es cierto?, publicado. ¿Por qué es tan innovador este trabajo que se está presentando? Es innovador particularmente por las técnicas que utiliza. Entonces tiene una sensibilidad muy importante. En este estudio los autores son capaces de tomar muestras, particularmente una de las muestras más interesantes es el aire. Entonces imagínate, tomamos una muestra del aire que hoy día nos rodea en este estudio, las personas que están en sus casas escuchando, tomando aire de lo que les rodea, y podemos sacar una foto del ADN que está presente en esa muestra. Básicamente ese ADN va a indicar todo lo que ha pasado y está presente en ese lugar.
tanto lo que podemos ver como lo que no podemos ver. Es decir, si han existido animales que están dando vuelta, si están bacterias y virus presentes en ese lugar, si hay ciertos insectos que han pasado por ese lugar. Nosotros somos capaces hoy día, a través de este estudio, de recuperar esas células, de recuperar ese ADN y sacar una foto. Y no solamente eso, sino que distinguir bastante bien las especies que están presentes ahí, cosa que antes no era posible. ¿Con qué objetivo me sirve el saber el ADN presente y también presente, no sé hasta cuánto para atrás se puede, presente en un lugar determinado? Esa es una súper buena pregunta, porque yo creo que hasta antes de la pandemia muchas veces este tipo de descubrimientos se tomaba como que algo de así como que mira lo que hicieron, pero esto de qué me sirve en el día a día. Y uno en realidad no podía darle una bajada tan fácil en el día a día. Esta bajada y esta ejemplificación hoy día es más fácil porque pensemos en una próxima pandemia. Pensemos en que hoy, como persona, y no es necesario ser científico o científica, para poder decir, podemos detectar ADN y podemos detectar qué organismos, por ejemplo, están a un paso de ser patógenos, o qué patógenos que normalmente no teníamos presentes en nuestro país, en nuestra región, hoy día los estamos detectando, aunque sean en bajas proporciones. Pero poder decir, hemos detectado ADN de un patógeno que normalmente no estaba presente acá. Pensemos en cultivos vegetales, en protección de cultivos vegetales. O sea, todo lo animales. que puede ser una labor preventiva de la salud biológica molecular de Chile, que luego derive en un problema serio, o una pandemia. ¿Todo eso se puede prevenir a través del conocimiento de este ADN en el aire? Exacto, porque tiene una sensibilidad tan grande de que en el fondo con que haya una célula ya la vamos a poder detectar y podemos identificar precisamente, por ejemplo, qué bacteria es o qué posible patógeno de hongo es. Entonces, de esta manera, antes de esperar de que exista una persona infectada, un animal infectado, un cultivo vegetal infectado o lo que sea, podemos detectarlo y nos podemos anticipar. Entonces, en vez de ser reactivos, podríamos ser proactivos realizando este tipo de monitoreo constantemente, la verdad. Sobre todo cuando tenemos, como país, ¿cierto? Siempre tenemos nuestras fronteras protegidas de cualquier entrada desde Argentina, por el aire, desde Bolivia, Perú, ¿cierto? Aquí somos todos Zack Lover. No, el Zack hace una pega. Exacto, dura. ¿cierto? Entonces, la cual no es un trabajo molecular, es decir, no es que esté existiendo una identificación molecular de lo que está entrando. Sin embargo, si nosotros agregamos esa arista a la detección, no solamente visual, no solamente decir, hemos detectado que un insecto que habitualmente no está en Chile está presente, porque lo vimos, porque lo identificamos, digamos, en términos de tenemos el insecto en nuestras manos, es mucho más fácil poder decir, mira, no tenemos el insecto, pero sí tenemos una muestra de aire en la frontera, la cual nos está diciendo de que hay DNA de ese insecto, lo cual significa que eventualmente o ya pasó a Chile o está pasando, y eso entonces te puede anticipar a elevar alertas de que eventualmente, digamos, esto podría estar ocurriendo, y otorga una sensibilidad y una respuesta mucho mayor frente a estas posibles amenazas. Y esto ustedes lo están llevando adelante pensando, no sé, en una agricultura tecnificada, lo están llevando adelante pensando en una escena al crimen, lo están llevando adelante para una farmacéutica. ¿Cuál es la motivación, más allá, por supuesto, del conocimiento, la ciencia y el avance? La motivación es siempre entender. Primero que todo, entender qué procesos están ocurriendo, entender qué es lo que no estamos viendo, ¿cierto? Y hasta dónde llega esa capacidad de poder identificar los organismos, para posteriormente entregar esta información entonces de vuelta a la comunidad y poder facilitar que el día de mañana se tomen medidas, y que si es necesario tomar medidas, uno siempre esté disponible y tenga las capacidades para ello. Puedo preguntar de Copuchento, ¿cómo financiamos finalmente todas estas investigaciones? Son caras. Así es, este tipo de investigaciones son caras, particularmente lo que implica una sensibilidad para poder detectar este tipo de cosas. Una de las gracias es que la Iniciativa Científica Milenio entrega un financiamiento importante para que los institutos se puedan desarrollar de esta manera, los centros se puedan desarrollar y puedan implementar estas tecnologías en Chile. Y de esa manera entonces podemos tener ciertas capacidades montadas. Por supuesto que hay lugares donde estas capacidades están 100 veces lo que tenemos nosotros. Sin embargo, no es que no las tengamos, las tenemos las capacidades tanto técnicas como profesionales, y esto entonces permite que en una eventualidad
podamos hacer esto, podamos monitorear. Por ahora podamos utilizarlo para un conocimiento fundamental, que es lo que tenemos en la Patagonia, que tenemos en el norte, ¿cierto? Y qué conocimiento nos va entregando esto, pero el día de mañana también nos permite tener estas herramientas moleculares que montadas en Chile, que además nos hacen no depender de otros países para poder dar respuesta frente a eventuales problemas. Tremendo tema. Francisco Cubillos, investigador del Instituto Milenio de Biología Integrativa IBIO. ¿Se dice IBIO? IBIO. iBio, como les guste pronunciarlos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, querido Francisco. Tiene que venir a contarnos cómo les va con el whisky, ¿eh? Me gustó Sí, eso. la próxima podemos venir y traer whisky. ¿En verdad? Sí, ¿Ya claro. tienen? Si me hubieses dicho, yo te traigo whisky. Pero por Dios, está fallando Ya. la producción de este... Nadie me dijo, vamos a hablar del whisky, traigamos whisky entonces, para hacerlo real. Por Dios, man. ¿Cierto? Ya. Vamos a seguir vamos a despedir, vamos a continuar con este Chile Público, Lucho Fraile. Tal como conversábamos, Lucho Fraile, ya está aquí nuestra siguiente invitada, Stephanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel. Stephanie, bienvenida a Chile Público. ¿Había estado antes en Radio Agricultura? No había estado, así que un gusto y gracias por esta invitación. Doble bienvenida entonces a Radio Agricultura y por supuesto a Chile Público. Queremos conversar contigo acerca de la ruta circular, ¿ya? Algo que está bien en boga a propósito del concepto, ¿no es cierto?, de economía circular, que tiene que ver con que antiguamente uno botaba cualquier cosa y se iba, no sé, ni siquiera a la basura, al vertedero. Y si era plástico, peor, se quedaba ahí 100 años. Hoy en día hay mucha más conciencia, las mismas empresas han avanzado también mucho en ello y la idea es poder entonces que estos mismos elementos de alguna manera se reutilicen. Entiendo que esta ruta circular ya ha recolectado más de 350 unidades de celulares en desuso. Así es. Estamos sumamente contentos con esta iniciativa de la ruta circular, Jorge, principalmente porque nos permite concretizar, ¿cierto?, nuestra estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad de Entel se llama Conciencia en Todas y tiene un horizonte del 2024 al 2030. Y la ruta circular es uno de los elementos que se enmarca dentro del eje de transformación sustentable bajo la estrategia de economía circular. Nosotros poseemos un modelo de economía circular que está basado en las 4 R's, la R de reducir, la R de reparar, reacondicionar, reutilizar y reciclar. Y justamente la ruta circular ataca la R de reciclar y estamos a través de este camión itinerante que recorre todo Chile, norte, centro y sur, a sectores que son muy, muy lejanos de diferentes puntos de captación de reciclaje. Por lo tanto, estamos democratizando el reciclaje de los aparatos eléctricos electrónicos. Yo creo que muchas personas en la casa tienen, no sé, un celular que dejó de usar hace 5, hace 7 años. Hoy en día, además, con las distintas actualizaciones de los software, literalmente ya no sirven muchos de ellos. Y van quedando ahí como un personaje olvidado, obsoleto, y como muchos cachureos que uno tiene que en verdad no usa. Y claro, lo lógico sería que esto pudiese ser reutilizado de alguna manera. Entonces, ¿cómo se reutilizan? ¿Sirven algunos componentes o poco menos que esto es como Terminator? Que lo frío, lo transformo en líquido y después se transforma en otra cosa. Sí, bueno, lo que tú dices es bien cierto. Nosotros tenemos, varios de nosotros, yo tengo en mi casa, por ejemplo, algunos celulares que están en desuso y que los tengo que llevar a reciclar también. Me imagino que tú también debes tener alguno en el cajón. Las cifras internacionales las hablan de más de 5.000 millones de celulares olvidados. O sea, casi que la población mundial. Bueno, es bastante impactante cuando uno mira esas cifras. Y hoy día lo que nosotros estamos haciendo desde Entel es ser un actor relevante en traccionar y ir a buscarlos, ¿no? Y ser parte de la solución. ¿Qué es lo que se hace con esos celulares que entran o estos aparatos eléctricos electrónicos para reciclaje? Porque pueden ser celulares, pueden ser tablets, pueden ser modems, pueden ser routers. Solo celulares. Hoy día nosotros estamos principalmente enfocándonos en celulares, pero por supuesto, si es que nuestros vecinos, la comunidad, quieren aprovechar de traer algún otro elemento electrónico que está en desuso, nosotros bienvenidos los vamos a
recibir y lo vamos a entregar a la planta de reciclaje, que lo trabajamos en asociación con Midas Chile. Lo que se hace con estos aparatos electrónicos en desuso es que se clasifican, se segregan, se clasifican y luego se separan todos los materiales que lo componen, desde vidrio, plástico y todos los minerales y metales que están dentro de esos dispositivos en desuso. ¿Para qué? Para poder reinyectarlos a otros procesos productivos donde esos minerales, materiales y metales, ¿cierto?, cobran de nuevo un valor. Por lo tanto, se llama un proceso de valorización. Es un proceso en el que le damos una segunda vida a estos elementos sin tener que ir a extraerlos de manera nueva, ¿no?, nuevos recursos del planeta, sino que volvemos a aprovecharlos una y otra vez. Y esto lo hacemos junto con Midas Chile, que es una empresa chilena que cuenta con todas las certificaciones y la trazabilidad para poder manejar este tipo de materiales. Así es que entran en procesos de reaprovechamiento en diferentes industrias, la industria automotriz, la industria metalúrgica o incluso también la industria, por ejemplo, de la fotovoltaica. Pero ponte tú, claro, agarro y ¿qué? Le saco el... Lo separas. Lo separo, le saco el cobre, por ejemplo. Exacto, el aluminio, el cobre, el selenio, la plata, que forman parte dentro de los diferentes metales que componen los celulares, el vidrio, el plástico, y eso se va separando, se van haciendo diferentes fundiciones, grandes lingotes con los principales metales, y eso entra a un proceso de valorización en otras industrias. No estaba tan equivocado cuando yo decía como Terminator, sí, que lo derrite todo y lo junta, sí, es parecido. Tal cual, perfecto. Oye, y esto, más allá del aporte incalculable, ¿no es cierto?, al planeta, a la humanidad, pero ¿se transforma también en algo más caro? No, más caro no debiese, porque al final lo que estás haciendo es que estás reaprovechando un recurso que ya fue obtenido de parte de la naturaleza. La minería urbana es un proceso que permite, ¿cierto?, mantener un elemento una y otra vez en un sistema, en un círculo, y por lo tanto no debiese ser más caro para nada. Y acá lo que estamos haciendo a través de la ruta circular, de nuevo, es dar acceso, ¿cierto?, a que diferentes personas que no saben dónde dejar esos dispositivos en desuso, en un lugar con trazabilidad, con toda la garantía y la seguridad de que van a ser procesados y van a ser manejados adecuadamente y que van a entrar en un círculo donde esos desechos van a ser maximizados y valorizados adecuadamente. Las personas, ¿cómo han recibido esta opción que entrega en este caso Entel, que además lo hace harto cómodo, si van a la casa, ni siquiera hay que ir a algún centro? Y si hay diferencias generacionales también en cómo se toman la economía circular. A uno le da la impresión que a lo mejor penetra mucho más potente en personas sub 40 que a lo mejor de ahí para arriba. Fíjate que no. Fíjate que hemos estado... Bueno, son esos paradigmas que uno va de alguna manera rompiendo en la medida que uno va vinculándose con la comunidad y con el territorio. La ruta circular se posiciona con este camión itinerante en diferentes plazas públicas, en espacios de alta afluencia de la ciudadanía, y los que están más interesados son los adultos mayores, es la población sobre 50 años que están cada vez más conectados con esta conciencia ambiental. Por supuesto que los jóvenes se acercan a nosotros, nos preguntan y también se enganchan, pero hay una conciencia mayor de parte de los adultos mayores de 55 y más, porque están conscientes de este cambio de hábito, están conscientes de que su generación no hizo mucho y por lo tanto es el momento también de cambiar eso, ¿no? Así es que hemos tenido muy buena acogida de parte de ellos que se han acercado, han querido mucho aprender de qué es esto de la minería urbana, porque nos acercamos con el camión itinerante y además desplegamos un mesón donde mostramos los diferentes tipos de celulares que se pueden reciclar, que son de cualquier marca, cualquier tipo de empresa, da lo mismo, no tiene que ser de Entel. Y además mostramos los diferentes tipos de materiales en los que se separa. Entonces la gente los toca, interactúa y comprende, ¿cierto?, a través de este mesón interactivo, qué es lo que hacemos con ellos, ¿no? Entonces hay mucha atracción de poder también entender qué es lo que hay detrás. ¿Y cómo deciden dónde ir? ¿Se ponen de acuerdo con el municipio, con alguna junta de vecinos? ¿Ustedes mismos tienen trazado tenemos una ruta que Entel viene desarrollando este proyecto de economía circular, este modelo de economía circular desde hace bastantes años.
Y justamente la ruta lógica de la ruta circular viene a acompañar un proceso de retiro también de los materiales que recogemos en nuestras tiendas. Nosotros tenemos más de 100 buzones de reciclaje que son estáticos, que están en nuestras tiendas y también en más de 60 municipios. Por lo tanto, la ruta circular recorre una ruta lógica para ir tocando los municipios con quien tenemos esta alianza, ¿no? Y nuestras tiendas, pero con el foco de poder acercarnos a comunas que son sumamente rurales y que no tienen esta opción. Entonces, así como hemos recorrido ya la zona norte, con sectores Vicuña, Mamiña, ¿no? Y vamos recorriendo y vamos bajando hacia nuestras tiendas y municipios también. Yo creo que mi primer celular lo debo haber tenido a los 16, 17. ¡Qué joven! Yo lo tuve bastante más vieja. 16, 17. Y claro, de ahí para adelante, no sé, un promedio de cada 2 años, 2 años y medio, más o menos, que uno tenía un celular. En todo caso, la mayoría creo que los revendí para comprarme el siguiente. Pero claro, es increíble cómo van quedando. Mi mamá no los vende, mi mamá los va dejando literalmente en el velador y uno abre el velador y parece museo de celulares la cuestión. Bueno, te invito a que incentives a tu mamá a que traiga sus celulares y los lleve a cualquier tienda que tenemos en punto fijo de cualquier tienda de Entel. Ahí tenemos nuestros buzones. Porque nuestra ruta circular ya está saliéndose de la región metropolitana pronto y vamos a empezar a recorrer el sur de Chile, pero ella tiene toda la opción de llevar sus celulares a reciclar en un buzón estático de nuestras tiendas Entel. Usted que ha visto tantos celulares del pasado entre comillas, de los últimos 15 años, pero del pasado, hay uno emblemático, el clamshell, el Nokia, ese que era como un ladrillo y el almejita. Sí, la almejita, el clamshell. Esos son de los que más salen, de los que más se ven, ¿no? Hay de todo, fíjate, hay de todo, porque depende mucho de cuánto tiempo la gente lo ha guardado, ¿no? Cuando vamos a comunas muy rurales y se acercan personas que son adultos mayores, sí, efectivamente hemos recibido de los Nokias grandes, que parecen estos ladrillos, que eran buenos para defendernos, ¿no? Sí. Para pegarle a alguien, también las almejitas, pero hoy día estamos recibiendo también diferentes tipos de smartphone y iPhone bastante más de la gama menor, ¿no? Que por diferentes razones están con la obsolescencia programática y no hay nada mucho más que hacer con ellos. Yo tuve el 3, creo que ese fue el primer iPhone. Ese fue el primero. iPhone, sí. el que yo tuve. Bueno. El iPhone 3, que creo que lo he tenido 2008. Hemos recibido de todo, y todo se va a reciclaje. Última pregunta quería Stephanie. ¿Cuál ha sido de los más antiguos que le ha tocado ver? De los reciclar. Sí, yo diría que hemos recibido... Unos con maleta habían antiguamente incluso, ¿no? Unos que eran como una mini maletita. Eso no lo hemos recibido. Hemos recibido de... ¿Cómo se llamaban estos que eran los... antes de los teléfonos con tabletita, los que usaban mucho los médicos? Ah, sí, los beepers. Los beepers, hemos recibido beepers. Que uno mandaba un mensaje de texto, que tenían solamente una opción. Exacto, hemos recibido de estos incluso. Pero después ya empezamos a recibir ya la gama más de Nokia primeros celulares. No, lo de mi mamá es una locura. Usted va a la casa de mi mamá, está incluso... ¿se acuerda el típico Macintosh? El típico Macintosh redondito que venía con el disquete, que era el año a principios de los 90 era una locura, era un futuro. Ahí está también. Bueno, hay un cariño también por la tecnología, que uno lo va manteniendo y que al final también entendemos que desprenderse de esos elementos toma tiempo. Ahora, yo creo que aquí la invitación es a generar este cambio de hábito, ¿no? A entender que ese elemento que le tenemos tal vez cariño y que está ahí guardado en los cajones tiene otra vía, hay una segunda vía. Tú hablabas de 350 unidades de celulares. Si nosotros sumamos, Jorge, todos los puntos de contacto y de reciclaje que tenemos, desde los puntos fijos en nuestras tiendas, los puntos fijos en municipios, más lo que llevamos de la ruta circular, ya son más de 1.600 celulares este año. Y estamos todavía en el primer semestre. Así es que feliz de conectarnos con tu mamá para que traiga sus elementos de reciclaje. Mi mamá se palega que la pelo en los programas y la dejo mal. ¿Dónde va a estar la ruta circular estos días? Bueno, vamos a estar este sábado en el Mercado Sostenible de Vitacura. Luego de eso nos vamos a ir a Independencia. Luego nos vamos a Paine. Y cerramos en la región metropolitana para luego hacer ruta en el sur de Chile, recorriendo Ñuble, Maule, Los Ríos, Aysén.
Excelente, entonces, ¿y la gente puede consultar la ruta? Sí. ¿En dónde? Sí, toda la información de dónde vamos a estar ubicados, tanto en la comuna como el punto específico, está disponible como información en la página web de Entel, entel.cl/tiendas, o en nuestro Instagram, en el Instagram de Entel. Toda la información, Lucho Fraile, para que vaya a dejar tu almejita, tu teléfono de almejita, que yo todavía veo que es que los abuelitos usan eso más antiguos porque les resulta más fácil. Stephanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel, gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias por la invitación. Lucho Fraile, nos vamos. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Volvemos el lunes con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.